Hay algo que todos y cada uno de nosotros queremos conocer, que todo ser humano quiere conocer, sin excepción, creo yo. Y eso que todos queremos conocer no son los números de la lotería del lunes, no juegue lotería, está mal, sino que lo que todos queremos conocer es la voluntad de Dios. Todos queremos conocer la voluntad de Dios. Queremos saber específicamente qué Dios quiere hacer en nuestra vida o qué Dios hará en nuestras vidas. Queremos conocer cuál es el plan de Dios en nuestra vida. Es más, lo hemos dicho un montón de veces y aquellos que venimos de la tradición católica lo hemos rezado miles de veces. Miles de veces hemos rezado diciendo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿No lo hemos dicho muchas veces, sí o no? ¿Está aquí o no está aquí? ¿Están aquí? ¿Sí? Ok, buenísimo, ok. Lo hemos rezado un montón de veces, lo hemos dicho muchísimas veces. Dios, que se haga tu voluntad. Pero muchas veces no alcanzamos a reconocer cuál es la voluntad de Dios. Nos cuesta reconocer o discernir qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es su bendita voluntad. Si nosotros hubiéramos conocido la voluntad de Dios o reconocido la voluntad de Dios en momentos específicos en nuestra vida, nos habríamos ahorrado un montón de problemas, ¿sí o no? Usted no está aquí. Usted no está aquí, estoy hablando, puedo hablar en inglés también si de pronto es más fácil, ¿no? Ok. Si hubiéramos conocido la voluntad de Dios, nos hubiésemos ahorrado muchos dolores de cabeza. Porque hubiésemos sabido tomar las decisiones correctas, hubiésemos podido decir lo correcto y nos hubiésemos evitado muchos problemas. Algunas veces tal vez no alcanzamos a conocer a pleno la voluntad de Dios, pero a veces lo único que necesitamos es una pista. Como que Dios nos abra una puerta, ¿verdad? Como que nos indique de una manera u otra qué tenemos que hacer o si lo que estamos haciendo verdaderamente es su voluntad. Muchas veces no necesitamos que Dios se revele completamente su voluntad en nuestra vida. Pero Señor, por lo menos dame una señal de que estoy haciendo lo correcto. De que estoy en el camino correcto. De que esto es lo que tú quieres que yo haga. Ahora, definamos un poco qué es lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Eso es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti también. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios? Es importante conocerla porque solamente viviendo en la plena voluntad de Dios vamos a poder encontrar satisfacción y propósito en nuestra vida. Fuera de la voluntad de Dios no encontraremos nunca satisfacción. Buscarás, le intentarás, tratarás de hacerlo a tu manera, pero nunca tu corazón estará satisfecho, estará lleno. Pero cuando vivimos en la voluntad de Dios, encontramos satisfacción y propósito en nuestra vida. Es sumamente importante que comprendamos eso. Es más, la palabra de Dios nos enseña de que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. A eso vino Jesús, a hacer la voluntad de Dios. En Juan 5:30 dijo, mismo Jesucristo dijo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús no vino a cumplir su propia voluntad, sino que Él lo dijo vez tras vez, de que Él vino a cumplir la voluntad del Padre en esta tierra. Hacer la voluntad de Dios no solamente Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, sino que cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, estamos más cerca de Dios y más cerca de Jesús. Nuestra misión como iglesia es acercarte a Jesús. Acercándote a Jesús. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos más cerca de Jesús. Jesucristo lo dijo bien claro en Marcos 3:35. Él dijo, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Él lo dijo bien en claro. Si queremos estar cerca de Jesús, si queremos formar parte de la familia de Dios, entonces debemos conocer y vivir en la voluntad de Dios. Es sumamente importante la voluntad de Dios y vivirla en nuestras vidas, porque hacer la voluntad hace que nuestras oraciones, que tus oraciones sean oídas y respondidas. Sumamente importante. Dice la palabra, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios nos dice de que cuando oramos según su voluntad, Él nos oye. Entonces, si queremos que Dios nos oiga, si queremos que nuestras oraciones sean respondidas de la manera que nosotros queremos, entonces tendremos que conocer y vivir en la voluntad de Dios. Y la Biblia menciona infinidad de veces, más de 100 veces nos hace referencia a la voluntad de Dios a través de toda la palabra. Pero hay un pasaje que nos da las características específicas de la voluntad de Dios. Y es un pasaje que prediqué de él hace un par de semanas atrás, así que tal vez usted dice, bueno, pues ya predicó ese versículo. Este pasaje está en Romanos 12:2. Seguramente tú tienes tus notas ahí, en las notas de las semanas anteriores, cuando prediqué acerca de piensa lo que piensas, hablamos acerca de este versículo de Romanos 12:2, que dice de esta manera, escucha, dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hace un par de semanas prediqué acerca de este mensaje, pero hicimos énfasis en la parte de la transformación de la mente, de la transformación del pensamiento, de la transformación de nuestra manera de ver y de pensar. Pero hoy vamos a abarcar más todavía, vamos a ahondarnos más en este versículo y no tanto en esa parte de la transformación de la mente, aunque obviamente sí lo vamos a mencionar. Pero si hay algo, voy a dejar este versículo ahí en la pantalla y si tú tienes abierto en tu Biblia, mantén tu Biblia abierto ahí en Romanos 12:2. Pero hay una palabra clave que este versículo o que da inicio a este versículo y es la palabra no. A ver, diga conmigo a la cuenta de 3 no. 1, 2, 3. No. Muy bien. ¿Vio qué fácil? ¿Vio qué fácil es decir no? A veces nos cuesta mucho decir no. Pero Dios nos ha regalado y nos ha ordenado el no. Y nos enseña justamente, como tú lo tienes en tus notas, de que la voluntad de Dios suele, no siempre, pero suele comenzar con un no. Fíjate, la palabra que más nos cuesta decir o que más rechazamos, que es el no, es la palabra que muchas veces Dios utiliza para comenzar a mostrarnos su voluntad. Por eso el versículo comienza diciendo no. Y lo revisé en muchas versiones. En la gran mayoría de las versiones, sobre todo las más conocidas y utilizadas, el mismo versículo, en las traducciones diferentes, comienza con la palabra no. No nos gusta que nos digan no. A mí no me gusta que me digan no. ¿Ok? No nos gusta que nos digan no. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen no, muchas veces lo que hace en el ser humano es despertar ese corazón rebelde que todos llevamos, ¿verdad? Que todos tenemos por naturaleza. Entonces, el no nos hace como enfurecer más, nos hace hervir la sangre, nos hace muchas veces que querramos hacer más eso que nos digan que no tenemos que hacer. ¿Sí o no? ¿Yo soy el único rebelde aquí? Ok, usted es santo, buenísimo, pero a mí me pasa, no sé ustedes, yo humilde pecador, pero a mí me pasa que muchas veces cuando me dicen no, dicen, ¿cómo que no? ¿A qué no? ¿Verdad? Entonces, no nos gusta y Dios nos dice, ¿quieres conocer mi voluntad? Por lo general, mi voluntad va a empezar o se va a manifestar con un no. Es más, la educación moderna de los niños prohíbe que se le diga no a los niños.
Por lo general, a las maestras o aquellas que están trabajando con niños de manera cercana o constante, se les enseña de una manera más moderna que no se le diga no a los niños. No le puedes decir no al niño. Tienes que redirigir la educación del niño. En vez de decirle no, dile, haz esto, ¿ok? En vez de hacer aquello. A mí me parece un poco ridículo porque es una palabra sumamente importante, no es más. En esta época posiblemente prohíben o dicen de que no se le diga no a los niños, pero no sé usted, pero a nosotros nos decían tanto no de chiquitos que yo pensaba que mi nombre era no, ¿verdad? Porque no, ¿ok? Y fíjese. Estamos un poco locos, pero no estamos traumados. Nadie nos traumó, ¿verdad? Porque nos dijeran no. Así que si tú tienes niños pequeños, no dudes en decirle no en el momento en el cual están por hacer algo que no es correcto, ¿verdad? No nos gustan que nos digan no. E incluso, si hay algo que menos nos gusta, es que Dios nos diga no. Qué feo, ¿verdad? Hay diferentes maneras de Dios responder nuestras oraciones, pero Él siempre responde, a veces con un sí, a veces con un no, o más adelante, y a veces con un no. Señor, dame esto. No. Y Dios ha respondido, claro que sí, no ha respondido como nosotros queríamos, pero muchas veces no nos gusta que Dios nos diga no. ¿Por qué? Porque el no de Dios es definitivo. El no de Dios es sumamente firme. No es como uno que dice, no vas a hacer esto, no vas a comer dulce o no vas a comer postre si no comes la comida. Y después se nos hablan del corazón, ok, está bien, dale un chocolatito. No, el no de Dios es un no definitivo. Y nosotros necesitamos que se nos diga no. Necesitamos que Dios nos diga no. Es más, ¿sabes cuánto lo necesitamos? ¿Sabes cuán importante es que Dios nos diga no? De que de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Por lo menos aunque sea de la película. Pero ¿se acuerdan, verdad? De los 10 mandamientos, ¿saben ustedes cuántos de los 10 mandamientos comienzan diciendo no? 8. 8 de los 10 mandamientos Dios comienza diciendo no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza. No usarás el nombre de Dios en vano. No robarás. No codiciarás. No matarás. 8 de los 10, Dios diciéndonos no. ¿Y es Dios malo porque no quiere que nosotros hagamos algo? No, es porque Dios nos ama. Y porque su voluntad en nuestra vida suele muchas veces revelarse o comenzar con un no. Las mejores bendiciones de tu vida, escucha, las mejores bendiciones que Dios tiene para tu vida están detrás de un no. No siempre detrás de un sí, están detrás de un no. El conocer la voluntad de Dios comienza con un no, y muchas veces ese no necesariamente viene de Dios, sino que ese no es un no que tú debes de decir. Las mayores bendiciones de Dios están detrás o cuando tú dices no al pecado. ¿Sí o no? Cuando tú dices no a tu voluntad, entonces ahí viene la voluntad de Dios y la bendición de Dios. Cuando tú dices no me conformaré simplemente con esto, sino que anhelo más de Dios, entonces la voluntad de Dios y la presencia de Dios vendrán más aún a tu vida. Es por eso de que las mejores bendiciones de Dios suelen estar detrás de un no. Dios te ha regalado el no, acéptalo en tu vida. Cuando Dios te dice no a algo, aprende a aceptarlo y saber de que Él sabe exactamente por qué te dice no y sabe que es lo mejor para ti. Nos cuesta mucho. Y le seguimos intentando luego y otro día o de otra manera hasta que logremos convencer a Dios y torcerle el brazo a Dios para que nos diga, ok, sí. Cuando en realidad tenemos que aceptar su voluntad. Como su voluntad, aceptar el no como su voluntad muchas veces y usarlo también para acercarnos a Él. Entonces, la voluntad de Dios
suele comenzar con un no. Pero también, como dice ahí mismo en tus notas, en el segundo punto, nos enseña de que la voluntad de Dios es contraria al mundo. La voluntad de Dios es contraria al mundo. Por eso después del no, en este versículo dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Es decir, de que nos enseña de que la voluntad del mundo va para este lado, pero la voluntad de Dios va para este otro. Es decir, que es opuesta al mundo. Es decir, de que no se parece para nada a la voluntad del mundo. Por eso es tan difícil aceptar la voluntad de Dios. Por eso es tan complicado y nos es tan difícil reconocer y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque usamos la lógica humana y la lógica del mundo. Entonces, si usamos la lógica del mundo para reconocer la voluntad de Dios, vamos a estar pifiando siempre, vamos a estar errándole siempre. Necesitamos nosotros comprender que la voluntad de Dios es opuesta, es contraria o suele ser opuesta y contraria a la voluntad del mundo. Y muchas veces usamos nuestra lógica, ¿verdad? Y decimos, no, Dios no va a querer que yo sufra. Así que esta no es la voluntad de Dios. No, Dios no va a querer que yo pase necesidad. Así que esta no es la voluntad de Dios. Y usamos nuestra lógica humana y nuestra lógica del mundo para poder tratar de discernir la voluntad de Dios y vamos a estar siempre errados así. Porque Dios no obra según la lógica humana o según las reglas o las normas de este mundo. Mismo Jesucristo lo dejó en claro, ¿verdad? Él les dijo, ustedes oyeron de que fue dicho en el pasado ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo de que no es así, de que cuando tú verdaderamente cuando te hagan algo, cuando te engañen o cuando te golpeen y te golpeen una mejilla, tienes que dar la otra. Es decir, algo contrario, ¿verdad? El mundo nos dice una cosa, pero Dios nos dice algo completamente opuesto. Y también incluso Pedro tuvo que enfrentarse a esa voluntad humana y voluntad de Dios. Cuando Jesús le preguntó cuántas veces hay que perdonar, o no, él mismo dijo, ¿verdad? Cuando él le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Él estaba usando la lógica del mundo que decía, bueno, hay un límite para perdonar. Hay un momento en el cual ya te cansas y ya dejas de perdonar. Eso es lo que dice el mundo. Esa es la voluntad del mundo. Pero Dios dijo, no. Jesús dijo 70 veces 7, es decir, para siempre. Tienes que continuar perdonando, perdonando y perdonando. La voluntad de Dios contraria a la voluntad del mundo. Así que si tú buscas la voluntad de Dios en lo cotidiano o en la lógica humana, no la vas a encontrar. Claro, es lo natural que hacemos. Es lo más natural que hacemos porque eso es lo que conocemos, ¿verdad? Tratar de acomodar o amoldar la voluntad de Dios o que vaya acorde con las cosas conocidas. Es más, el mismo Jesucristo le pasó. Ahí en Lucas capítulo 22, Jesucristo oró, una de las oraciones más conocidas de Jesús. Él estaba ahí a punto de ir a la cruz y él dijo, Señor, pasa de mí esta copa amarga o este trago amargo. Él lo dijo, él no quería estar ahí, según su voluntad no quería hacerlo. Pero después él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo tenía en su voluntad, como humano, él no deseaba pasar por eso. Pero dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tenemos que reconocer nosotros eso, de que no siempre nuestra voluntad o no siempre el mundo, ¿verdad? Va a ir conforme a la voluntad de Dios, sino que si queremos conocer y buscar la voluntad de Dios, vamos a tener que ir en una dirección opuesta al mundo, opuesta al pecado, opuesta a nuestra mentalidad, opuesta a nuestra carne. Nuestra tendencia es buscar una voluntad de Dios que se amolde a nosotros,
¿verdad? Que se amolde a nuestras necesidades, que se amolde a nuestro conocimiento. Es decir, que en vez de decir de nosotros no amoldarnos al mundo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que la voluntad de Dios, o buscamos la voluntad de Dios para que se amolde a nosotros. Pero en realidad es a la inversa. Es a la inversa, no es necesariamente así como lo pensamos. Es a la inversa porque nosotros tenemos que amoldarnos al Señor y no amoldarnos al mundo. Claro, ¿qué significa amoldarse? Amoldarse es tomar la forma, eso significa. Cuando tú echas el líquido o el agua en el vaso, el agua se amolda a la forma del vaso. Dios nos enseña de que nosotros tenemos que amoldarnos a Él y su voluntad y no amoldarnos al mundo, no ponernos cómodos en el mundo, sino amoldarnos a Él. Y sin darnos cuenta, muchas veces nos acomodamos a lo que los demás dicen o a las opiniones externas o a las opiniones del mundo, nos acomodamos a lo que hacen los demás, a lo que hacen los demás en el trabajo o en la sociedad o en la familia o en las noticias, y a veces nos vamos amoldando, incluso vamos perdiendo esa naturaleza que nos acerca a Dios, y vamos tomando la naturaleza de este mundo y amoldándonos al mundo, y ahí no encontrarás nunca la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es contraria al mundo. No amoldarse significa que la voluntad de Dios no es como el mundo la ve. ¿No te ha pasado alguna vez que te has encontrado con personas que le acreditan a Dios algo que Dios no tiene nada que ver? Que dicen, no, Dios no haría eso. No, Dios no está en tal lado porque mira toda la maldad que hay. O Dios no existe porque mira toda la maldad que hay. Y tratan de acreditar a Dios o desacreditar a Dios por algo que en realidad no tiene nada que ver con su voluntad. O no conocen la voluntad de Dios. Entonces, el no amoldarse significa que la voluntad de Dios no es como el mundo la ve. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Búscala en Dios, no en el mundo. No en amoldarnos a las cosas de este mundo. Por eso nos habla este versículo que se requiere una transformación, una mente renovada. Y no vamos a andar acerca de eso. Si tú quieres aprender más de esa parte de este versículo, ve a nuestra página de YouTube, puedes ahí ver el mensaje Piensa lo que piensas, y vas a aprender muchísimo acerca de la importancia del pensamiento y de tener una mente transformada. Pero se requiere, para conocer la voluntad de Dios, una mente renovada. Tenemos un concepto preconcebido de Dios, todos lo tienen. Un concepto preconcebido de Dios que muchas veces nos impide seguir adelante y nos impide reconocer su voluntad. Decimos, no, Dios no va a hacer esto. ¿Quién eres tú para decir qué va a hacer Dios o qué no va a hacer? Dios es soberano. No podemos nosotros agarrar a Dios y meterlo en una cajita llamada religión y decir, no, este es Dios, esto es lo que Dios hace, y de ahí no se sale. No, Dios es soberano. No podemos nunca predecir a Dios. Claro que sí, tenemos la palabra, conocemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, pero Dios no es predecible, en realidad Él es soberano. Es decir, de que Él va a obrar como mejor le parezca en tu vida, en medio nuestro. No conozcas a Dios por lo que otros te dicen. Ese es el gran error de la religión. ¿Por qué? Porque la religión, claro que sí, otro día ahondaremos más acerca de eso. La palabra de Dios nos enseña cuál es la religión verdadera, pero la religión como nosotros la conocemos en esta época o de manera popular, lo que te hace es mostrarte a Dios de una manera única. Pero en realidad Dios obra de manera soberana en nuestras vidas. Y Dios puede obrar de manera diferente en cada uno de nosotros. Porque Él es soberano. No conozcas a Dios por lo que otros te dicen, sino experiméntalo tú mismo. Y lo tercero que quiero que comprendamos es de que la voluntad de Dios siempre va de acuerdo con su palabra.
La voluntad de Dios siempre va de acuerdo con su palabra. La voluntad de Dios nunca va a contradecir la palabra. Nunca va a contradecir su palabra. Yo he escuchado tantas cosas en estos 20 años de ministerio. He escuchado tantas barbaridades, ¿ok?, que la ponen como la voluntad de Dios, que muchas veces me ha hecho dudar, ¿esta persona verdaderamente conoce a Dios? ¿Esta persona verdaderamente lee la Biblia? Porque si leyera la Biblia se da cuenta de que Dios esa no es la voluntad de Dios, de que Dios no obra de esa manera. Y a veces nos creemos tan santos y tan perfectos, ¿verdad?, que no nos damos cuenta de que estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios siempre va de acuerdo con su palabra. He escuchado personas decir, no, es la voluntad de Dios de que yo me vaya a vivir con mi novia. Come on. ¿La voluntad de Dios es esa? No, la voluntad de Dios es de que tome este trabajo todos los días domingo durante todo un año, porque Dios me lo dio. Pero no va a poder venir a la iglesia, hermano, pero Dios me lo dio. ¿Es la voluntad de Dios? Siempre lo digo, siempre hago la aclaración. Hay momentos, ocasiones, ¿verdad?, temporadas en los cuales hace falta trabajar o Dios nos permite, nos concede por temporadas, pero no algo fijo. Algo que te impide completamente congregarte. Entonces, ¿tú crees que esa es la voluntad de Dios? ¿Te va a dar algo para que tú dejes de buscarle o dejes de congregarte cuando Dios nos habla mismo de la importancia de congregarnos? Vuelvo a repetir y vuelvo a aclarar. Hay cosas que son ocasionales, lo entendemos, pero ¿tú crees que Dios va a hacer eso en ti? Y te va a quitar la oportunidad de algo que Él quiere hablar a tu vida y hacer en tu vida para darte otra cosa. Esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que pensar muy bien en claro, ¿verdad? Y si algo queremos, y si hay una manera en la cual nosotros podemos discernir, por lo menos por un principio, empezar a discernir si es la voluntad de Dios, es viendo si va conforme a su palabra. Si no va conforme a su palabra, ya descartémosla. ¿Para qué sigamos ahí orando y perdiendo nuestro tiempo? ¿Sí o no? Tenemos que conocer la palabra. Si leyéramos la palabra, podríamos reconocer mejor la voluntad de Dios en nuestra vida. No nos estaríamos preguntando, ¿esto es lo que Dios quiere, sí o no? Si leyéramos la palabra, si permitiéramos que el Espíritu Santo obre a través de ella y nos hables a través de ella, tal vez no vamos a conocer exactamente lo que Dios quiere que hagamos, pero sí vamos a aprender a reconocerla y decir, ese es Dios, esa es la voluntad de Dios. Esas no son mis ganas, no es el mundo, nada de eso, sino que es la voluntad de Dios hablándome. Aprenderíamos a reconocerla. ¿Por qué? Porque nuestra intuición puede fallar. A mí me ha pasado muchas veces. He pensado, ok, sí, esta es la voluntad de Dios, okay, esto es lo que Dios quiere que haga y ¡pum! Me estampo contra la pared. ¿Verdad? Porque no pude intuir bien o no me di cuenta o de pronto me dejé llevar. Y no estoy hablando de cuestiones del pecado, muchas veces cuestiones del ministerio, decisiones que tengo que tomar en mi vida, ¿verdad? Que de pronto no están directamente en la palabra, que sí van conforme a la palabra, pero no necesariamente están ahí explícitas. Pero muchas veces me he topado contra la pared porque nuestra intuición puede fallar, pero la palabra nunca va a fallar. Nunca va a fallar. Entonces quieres aprender a reconocer, y esto es como una especie, como cuando vas al gimnasio, ¿verdad? Empiezas a agarrar músculo poco a poco. No es de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú vas al gimnasio no simplemente por el gusto de ir al gimnasio. Bueno, hay gente un poco rara que sí va solamente por el gusto. Pero tú vas para poder encontrar fuerza, para poder sentirte mejor, para poder bajar la panza, no sé, para que en otro momento tú puedas sentirte bien. Para que tu salud pueda mejorar, ¿verdad? Es igual, cuando leemos la palabra de Dios, empezamos a desarrollar ese sentido, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros, obviamente, ese sentido para poder reconocer y decir, ahí está Dios. Y también decir lo que dice al principio de este versículo, ahí no está Dios. Eso no es
de Dios. Entonces tenemos que leer la palabra, porque nuestra intuición puede fallar, pero la palabra nunca falla. La voluntad de Dios nunca querrá que vayas en contra de su palabra, en contra de Dios. Por eso siempre tienes que preguntarte, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Eso es lo primero. Me vas a ahorrar un montón de trabajo a mí como pastor. Lo primero, ¿ok? Antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, si tú no sabes exactamente qué hacer, lo primero que tienes que preguntarte es decir, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Por qué digo que me va a ahorrar trabajo? Porque eso es lo primero que voy a hacer cuando me siente contigo y me venga a preguntar si quieres o no, si puedes o no hacer tal cosa. Nos vamos a sentar o a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? Si la palabra de Dios nos dice que no, pues bueno, acá se terminó la reunión, adelante hermano, no lo haga, ¿ok? Pero tenemos nosotros que preguntarnos qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Y el último, este versículo es bien claro, ¿cómo es la voluntad de Dios? Esta última parte del versículo 2 dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y luego da 3 características muy importantes. Dice, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Tiene esas 3 características muy, muy importantes, que ahí podríamos extendernos otra hora más si queremos, pero no vamos a hacer así. Pero nos da estas 3 características muy importantes. Primera, que es buena. Lo mejor que te puede pasar en tu vida es que vivas en la voluntad de Dios. Escríbelo, apúntalo. Apúntelo, como dice Derbez, ¿no? ¿No dice? ¿Sí? Ok. Apúntelo. La voluntad de Dios. Lo mejor que te puede pasar en tu vida es la voluntad de Dios. No hay otra manera de vivir a pleno que no sea en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque siempre la voluntad de Dios es buena. Buena. Siempre la voluntad de Dios nos va a llevar a buen término. Te va a llevar por buen camino. Siempre la voluntad de Dios es buena en nuestras vidas. Pero no solamente es buena, sino que también dice que es agradable. Agradable, y esto quiero hacer una salvedad, agradable en su fin. Es decir, el fin de la voluntad de Dios es agradable. Tal vez no en el proceso, porque según nuestra mentalidad humana y nuestra carne, ¿verdad? Posiblemente no sea agradable durante el proceso. Porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar enfermedad, a nadie le gusta pasar dificultad, a nadie le gusta pasar prueba, ¿verdad? Y la prueba muchas veces no es agradable. Pocas veces es agradable, es más, nunca es agradable en su proceso. Pero su fin es agradable. Entonces la voluntad de Dios no solamente es buena, sino también es agradable en su fin. Algunas veces no queremos conocer la voluntad de Dios porque no queremos pasar por ese proceso. Porque muchas veces no nos conviene según nuestra manera de pensar. Muchas veces no nos conviene, ¿verdad?, según nuestra humanidad. Pero al fin y al cabo, si nos ponemos la mano en el corazón, sabremos de que siempre nos conviene la voluntad de Dios. De que por más que sufra un poco, y como dice la palabra de Dios, que pasaremos prueba por un corto periodo de tiempo, pero confiar, dice Jesús, que yo he vencido al mundo y yo te he dado la victoria. Muchas veces decimos, oramos, Señor, me gusta este muchacho. Me gusta este hombre, ya los muchachos están allá, los jóvenes, ¿ok? Me gusta este hombre, y Dios te dice, no, esa no es la voluntad mía. No, pero yo lo voy a convertir, ¿verdad? No, yo lo voy a cambiar, ¿ok? No voy a cambiar nada, ¿ok? Yo lo voy a cambiar, y Dios te dice, no, es por ahí. Ay, no, pero yo lo amo, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta de que si no estamos en su voluntad, el final no es agradable. Tal vez lo disfrutes por un corto de tiempo, periodo de tiempo.
pero después su fin no es agradable. Pero cuando es la voluntad de Dios, es agradable. También nos dice no solamente que es buena, agradable, sino también nos enseña que es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Es decir, de que Dios nunca se equivoca. Apúntalo ahí. Dios nunca se equivoca. Por eso es perfecta. Y tengo que citar mi versículo favorito, lo cité la semana pasada, si mal no me equivoco, todas estas semanas. Algunos dirán que me estoy quedando sin repertorio, pero no es así. Creo que encaja justísimo, Romanos 8:28, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que según su propósito, es decir, según su voluntad, son llamados. Aquellos que están en la voluntad de Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Así que si quieres reconocer la voluntad de Dios, tómate un tiempo para analizarlo a lo largo de esta guía. Y creo yo de que todos a diario queremos buscar la voluntad de Dios o necesitamos la voluntad de Dios. Y que te pueda servir como guía este mensaje que Dios te ha hablado hoy. Esta voluntad de Dios me manda a que le diga no a ciertas cosas que me perjudican. Si es así, bueno, estamos comenzando bien. Esta voluntad de Dios o lo que Dios quiere que haga va contrario al mundo, posiblemente entonces sea la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios o lo que Dios quiere que haga va conforme a su palabra, entonces sí vamos por buen camino. Si va en contra de la palabra, ya sabemos que no es la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos entonces. Dios está hablando, Dios está obrando en mí, Dios quiere que le diga siempre sí. Ahora, para concluir, le puse allá abajo, la voluntad de Dios se comprueba. Y creo que es muy importante, yo lo he enseñado un par de veces a esto, que es muy importante que comprendamos lo que dice este versículo. Ahí por la cuarta línea comienza, o la tercera línea comienza diciendo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Muy importante notar de que no dice así podrán ustedes conocer la voluntad de Dios, porque conocer la voluntad de Dios no transforma a nadie. Somos transformados cuando vivimos en la voluntad de Dios. Yo puedo conocer lo que es hacer lo bueno, puedo conocer la Biblia de tapa a tapa, puedo conocer exactamente lo que Dios quiere hacer en mi vida y nunca decirle sí. Y nunca caminar en esa voluntad. Por eso no nos dice que debemos o que necesitamos conocer la voluntad de Dios, sino que el versículo lo dice claramente que tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios. Eso quiere decir de que, o eso va en coherencia al resto de toda la palabra. Que la palabra de Dios nos manda a poner por obra, a experimentar, a vivirlo. No simplemente a conocerlo, sino a vivirlo. Por eso nos dice de que la voluntad de Dios se comprueba. Dios desea que yo viva cierta clase de vida que me va a llevar al centro de su voluntad. Entonces sabré lo que deseaba saber al principio. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Claro está de que antes de tomar una decisión o de meternos en la plena voluntad de Dios tenemos que comprobar esto, saber que va conforme a la palabra, hacer los cálculos, hacer las cuentas. Dios nos dice claro que tenemos que calcular los costos antes de comenzar algo, que no podemos comenzar hacia lo loco, pero cuando la voluntad de Dios empieza a tomar forma en nuestra vida, va conforme a su palabra, tenemos la convicción del Espíritu Santo que tenemos que ir por ese lado, tenemos la convicción de que tenemos que decirle no al mundo, no al pecado y comenzar a acercarnos más a Él. Cuando vemos de que la voluntad de Dios empieza a tomar forma, es el momento para nosotros poder avanzar, para poder empezar a caminar y comprobar la voluntad de Dios. A mí me ha pasado muchas veces en los cuales no he tenido una palabra directa y clara, concisa, específica de Dios. Y me he tenido que aventar.
Me he tenido que aventar porque sé lo que me dice la palabra, sé lo que Dios quiere en mi vida, sé el llamado que Él me ha dado. Y me he tenido que aventar y no siempre me ha salido bien, como les conté recién. Pero muchas veces me ha salido súper bien. ¿Por qué? Porque digo, ok, Señor, creo que tú me estás guiando por este camino, entonces vamos, empiezo a caminar en fe, empiezo a comprobar tu voluntad, empiezo a vivir en tu voluntad. Si no fuese así, no se plantarían iglesias, no habría misioneros. Si no fuese así, imagínate, si todos necesitáramos una voz clara y audible de Dios para empezar a dar un paso, nunca nadie haría nada. Porque Dios, claro que Él puede hablar, de luego que sí, Él es soberano, volvemos a lo mismo. Pero no siempre así es. Muchas veces tenemos nosotros que comprobar la voluntad de Dios. Ponte de pie, por favor, iglesia. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si a pesar de todo eso y de estos 40 minutos que estuve compartiendo, que Dios te ha estado hablando, si a pesar de todo eso aún sigues con incertidumbre y aún no sabes exactamente qué hacer, déjame decirte que eso es normal, porque somos seres humanos. Y muchas veces la incertidumbre llega a nuestras vidas. Siempre está esa incertidumbre de no saber si estamos haciendo lo que Dios quiere o no, aun cuando estamos cumpliendo con su palabra, si esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y ahí, en esos momentos de incertidumbre, es cuando debemos de confiar más y más en el Espíritu Santo. Ahí es. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Romanos 8:27, dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. En los momentos en los cuales no sabemos exactamente qué hacer, tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Tenemos que confiar que Él será guiándonos. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes al Espíritu Santo en ti. La palabra lo dice claramente. Espíritu Santo habita en ti. Tú tienes el Espíritu de Dios. Por ende, Él sabe y Él intercede y sabe cuál es la voluntad de Dios y te guiará por la voluntad de Dios. Aún cuando hay incertidumbre, aún cuando no la tengas 100% comprobado y aún cuando no y aún cuando no la sepas a la perfección. Confiar en Él, confiar en el Espíritu Santo, confiar más y más en Él y verás cómo Él te guiará. Porque Él es el consejero, mucho mejor consejero que cualquier consejero o pastor que puede existir. Él es el Espíritu Santo que está en ti, en tu corazón, en tu vida. Te marcará el camino, va a interceder por ti porque Él siempre obra conforme a la voluntad de Dios. Quiero hoy que terminemos orando para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría a través de su Espíritu Santo para poder discernir su voluntad en nuestras vidas, para poder discernir su plan divino en nosotros y que no seamos nosotros, sino que sea Dios obrando en nosotros. Inclina tu rostro y ora conmigo. Amado Jesús, cuán privilegiados somos en ser receptores de tu salvación, de tu amor. Cuán privilegiados somos en que tú, aún como dice el libro de los Salmos, aún antes de que naciéramos, tú ya tenías un plan para nuestras vidas. Tú ya tenías un propósito para cada uno de nosotros. Tú ya habías manifestado tu voluntad para nosotros. Cuán privilegiados somos, Señor. Que tú nos permites caminar en tus caminos, caminar según tu voluntad. Señor, pero así como somos privilegiados también, nosotros muchas veces
Somos tercos, somos cabeza dura, Señor. Muchas veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de lo que tú quieres hacer en nosotros. Y nos desviamos y continuamos con nuestra manera de ser o de vivir. Muchas veces, Señor, hasta nos hemos atrevido a ir en contra tuyo, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, queremos someternos a tu voluntad. Queremos someternos a tu palabra. Queremos someternos a tu Espíritu Santo. Señor, danos discernimiento siempre para poder comprender, pero no solamente comprender en nuestra mente, sino para poder comprobar cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Yo oro, Señor, hoy para que tu Espíritu Santo obre más y más en la vida de esta tu iglesia, Señor. Gracias, amado Jesús, porque tú lo estás haciendo. Tómate un momento, iglesia, ahí mismo en oración. Tómate un minuto para pedirle al Señor por tu necesidad. Esa área en la cual tú necesitas tomar una decisión. Esa área en la cual tú necesitas sabiduría. Esa incertidumbre en tu vida, preséntasela ante Dios hoy. Tómate estos minutos para mencionarla y pedirle que el Espíritu Santo se revele a ti. Tal vez sean decisiones en tu vida espiritual, tal vez sean decisiones en tu vida familiar, en tus relaciones. Tal vez sea la decisión en tu carrera, en tu trabajo, tal vez en tu negocio, que tienes que tomar decisiones si quieres que sea la voluntad de Dios y no la tuya. Tal vez sean decisiones en tu vida ministerial, que Dios te ha llamado y aún no le has respondido porque no sabes el momento, no sabes la circunstancia, no sabes cuándo o cómo. Pídele al Señor ahí sabiduría. Pídele que Él obre en ti, que Él te dé sabiduría. Tal vez tú no sabes qué hacer ya con tus hijos. Pídele al Señor que te dé sabiduría, cómo dirigirlos. Tal vez tú ya has tirado la toalla en tu matrimonio con tu cónyuge. Pídele al Señor, Señor, dame sabiduría, cómo poder tratar, cómo poder lidiar con mi situación familiar. Tómate este momento, tómate un minuto. Amado Señor, dirígenos, Espíritu Santo, dirígenos, Espíritu Santo, dirígenos, Señor. También quiero hacerte una invitación ahí mismo en oración donde estás. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el momento preciso para hacerlo. Tal vez tú has dirigido tu vida o has llevado tu vida como a ti te ha placido o como a ti te ha parecido que es la mejor manera. Pero si tú quieres vivir tu vida pleno, es solamente en Jesús, solamente en Él. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el momento preciso para que lo hagas. ¿Cómo se hace esto? La Biblia nos enseña de que cuando tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por ti, cuando le pides perdón por tus pecados, Él viene a tu vida y te da salvación y vida eterna. Ahí mismo donde estás, en actitud de oración, entrégale tu vida al Señor. Dile, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Yo reconozco que en la cruz tú moriste por mí y que me amas. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Oh Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y acéptame como tu Hijo. Hoy recibo tu Santo Espíritu para que obre en mi vida cada día más y más y que de ahora en adelante comience a transformarme y a llenar mi vida aún más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.